Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya a una semana de iniciar la Semana Santa. El Evangelio durante la Cuaresma nos va llevando a ver distintos aspectos de la vida de Jesucristo que nos permiten descubrir y entender cómo fue el camino histórico por el que Jesucristo muere en la cruz y Él, por el poder de Dios, resucita glorioso, triunfante del pecado. También en el Evangelio nos enseña el sentido de la cruz, no como un fracaso, aunque humanamente repugne, aunque humanamente el mismo Jesús siente miedo, rechazo, resistencia a la cruz, porque humanamente todos sentimos ante el dolor resistencia. Sin embargo, Él tiene muy claro el sentido de la crucifixión. No es un fracaso. Ese es el camino que el Padre le ha pedido recorrer para poder cumplir con la salvación de toda la humanidad. Hoy el Evangelio tiene varios aspectos, pero yo quisiera poner en primer lugar el aspecto de que comienza el Evangelio diciéndole a uno de los apóstoles: Señor, quisiéramos ver a Jesús. El Evangelio subraya que eran unos griegos. Los griegos, en aquella época especialmente, tenían como característica una gran cultura intelectual, filosófica. Y para ellos la verdad más importante era el conocimiento intelectual, la razón. Para ellos la filosofía era lo máximo. Para ellos lo importante era entender. Por eso dicen: queremos ver, queremos conocer, queremos darnos cuenta, queremos reflexionar, valorar. Y Jesucristo va a responder con algo que a primera vista uno no entiende. ¿Por qué si le dicen que los griegos lo quieren ver y platicar con Él, Él sale como con otra cosa muy distinta? Porque nuestro Señor les va a hacer ver, les va a hacer entender que el camino por el que Él
va a ser aceptado no es por grandes discursos, por grandes filosofías, sino que Él va a ser aceptado cuando sea levantado en la cruz. El camino de Dios para que Jesucristo sea reconocido y aceptado y para que lo sigamos es cuando Él sea levantado en la cruz. Entonces no es un filósofo Jesús, no es uno de doctrinas extraordinarias en el sentido humano. Jesucristo es el Salvador y es la redención lo que va a hacer que nosotros lo sigamos. Es la crucifixión la que va a hacer que nosotros nos sintamos atraídos por Jesucristo, que refleja el amor infinito del Padre que nos dio a su Hijo y que el Hijo nos amó hasta dar la vida por nosotros. Entonces no es una doctrina que tenemos que aprender para discutir grandes principios, grandes teorías, grandes lecturas, grandes términos. La grandeza de Jesucristo es esa entrega obediente, humilde a los caminos del Padre Dios. Por eso nuestro Señor dice también, si el grano de trigo no muere al sembrarse en la tierra, queda infecundo. Él se compara al grano de trigo. ¿Dónde está su grandeza? ¿Cuándo va a dar vida? No en grandes discursos, sino como el grano de trigo que se siembra en la tierra y al sembrarse muere, pero esto da ocasión a una nueva planta que produce mucho fruto. También a nosotros nuestro Señor hoy nos enseña cuál es el camino que tenemos que recorrer. No el de las grandezas humanas. A algunos nuestro Señor los pone en las grandezas humanas. Por ejemplo, en puestos muy notorios de gobierno, de poder, de prestigio, de riqueza. Nuestro Señor los pone en esos puestos porque en la sociedad se necesita también el gobierno, las fuentes de trabajo, los maestros, se necesita todo. Pero que no se nos olvide a todos que aún esos puestos tienen que ser precisamente para una donación de sí mismo, a imagen de Jesucristo, que su grandeza no está en conservarse Él como un maestro, como un filósofo que discute ideas, sino como quien da la vida para que nosotros tengamos vida. Así tenemos que ser también nosotros. Y allí está el reto para todas las personas y en especial para los cristianos, dar la vida. El padre y la madre de familia tienen que dar la vida. No solo dar vida en el sentido de engendrar, sino dar la vida, irla entregando día con día en el cuidado mutuo de la pareja, en el ayudarse mutuamente para crecer y dar fruto, en el entregarse a sus hijos para que ellos vayan creciendo con los principios del plan de Dios. Uno como sacerdote, también si alguna vez le toca estar en puestos notorios, en servicios notorios, no es uno para los puestos, sino los puestos para servir, los puestos para que uno se entregue, para que uno done su vida. Y lo mismo diría de los gobernantes y de los partidos políticos, y lo mismo diría de los que tienen el poder económico, y lo mismo diría de los que tienen el poder doctrinal, por ejemplo, de los maestros o de los rectores de universidades, de los pensadores. Siempre es para servir. Hoy vemos a Jesucristo que nos enseña dónde está la salvación. En que los griegos vayan y discutan doctrinas con Jesús, que platiquen grandes teorías. Nuestro Señor les dice, espérense a verme en la cruz y entonces descubrirán el camino de Dios que es amor. Entonces descubrirán el camino de Dios que es salvador, que es redentor. Por eso todo el Evangelio de hoy
va en esa línea del servicio, de la negación de uno mismo para servir, de Cristo que va a ser levantado en la cruz y que aunque humanamente hablando tenga miedo de llegar a la cruz, porque el instinto de conservación del ser humano hace que nosotros tengamos resistencia al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Sin embargo, el mismo sacrificio que se nos pide, por ejemplo, a nosotros en la Cuaresma, pues no es otra cosa más que aprender a decirle no a nuestros egoísmos y aprender a vencer esa resistencia para tomar los caminos de Dios. El Evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús tenía una clara conciencia de cuál era su camino. Y uno diría, bueno, pues es que él era el Hijo de Dios. Sin duda que por ser Hijo de Dios tenía una conciencia pues especial, distinta a la de cualquier ser humano, porque él tenía la conciencia de ser el Hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo, él en el encuentro de la oración con Dios, con su Padre, va a ir descubriendo cada día más las formas, los modos concretos que el Padre Celestial le va pidiendo para que salve a la humanidad. Y ahí también yo es lo que quisiera hoy decir, cómo tenemos que aprender a oír a nuestro Padre Dios, cómo tenemos que aprender a orar para conocer y aceptar los caminos de Dios. Cuando uno está acostumbrado a oír nada más su propio corazón, su propia mente, los ruidos de la televisión, de algunos medios de comunicación, pues aprende uno las cosas materiales, los criterios materiales. Pero cuando uno oye a Dios, cuando uno se da tiempo para escuchar a Dios, entonces va uno a entender que los caminos de Dios no siempre son la comodidad, ni el éxito temporal, ni la riqueza, ni el placer, sino son otros criterios. Y Jesucristo, en la oración que tenía frecuentemente con su Padre, va descubriendo el camino concreto. Y aunque humanamente diga, tengo miedo, sin embargo, a pesar de que tiene miedo, acepta el camino de la cruz. Por eso, ¿dónde tomó Jesús el conocimiento y la fortaleza? Pues precisamente en la oración. Y ahí es cuando el Padre Celestial habla de una manera nueva. 3 veces en el Evangelio encontramos que el Padre Celestial habla cuando se refiere a Jesucristo. Y hoy dice que a su Hijo lo ha glorificado y volverá a glorificarlo. ¿Por qué el Padre Celestial habla de esta manera? Dice Jesús, no es por mí, yo ya lo he oído muchas veces a mi Padre, yo ya he platicado muchas veces con Él, todos los días estoy en comunicación con mi Padre, pero esta voz es para ustedes, para que les quede claro, para que sepan cuando me vean en la cruz que soy el Hijo de Dios, que soy el rostro misericordioso de Dios que salva y que perdona. Por eso, este tiempo de la Cuaresma y este tiempo que se acerca a la Semana Santa es un tiempo especialmente privilegiado para que nosotros podamos escuchar al Padre Dios, entender a Dios, descubrir lo que el Padre Celestial quiere. Y aunque en los caminos de la vida uno a veces sienta resistencia a lo que no me gusta, al dolor y al sufrimiento, entenderemos lo que es el sacrificio y el sentido del sacrificio. Hoy quiero terminar con esto diciendo, muy especialmente a todos los matrimonios, el matrimonio en la actualidad se ha visto golpeado por criterios hedonistas, es decir, por criterios propios de la cultura de este tiempo, que nos dice que lo importante es el placer, la comodidad, no sufrir. Y hay matrimonios que se lo han creído así, a ciegas.
De tal manera que con mucha frecuencia llegan a decir, es que yo no estoy hecho para sufrir, para trabajar, para sacrificarme por mi matrimonio. No me refiero a aquellas situaciones de abuso, porque el matrimonio tampoco es para que abuse uno de los dos con el otro cónyuge. No es para eso, pero toda vida de matrimonio supone donación, sacrificio, esfuerzo, renuncia a cosas buenas, incluso a las malas siempre tenemos que renunciar, pero incluso a cosas buenas, pero que ya no son compatibles con la nueva situación del matrimonio. La cultura hedonista de nuestro tiempo, que proclama el placer como lo máximo, convence a algunas parejas y les hace creer, bueno, pues que si ellos ven que están sufriendo en la situación del matrimonio, ese sacrificio, esa entrega, esa generosidad, que ellos ¿por qué van a estar ahí? Que tienen derecho al placer. Y allí también, hoy nuestro Señor nos enseña, aprendan a escuchar el plan del Padre Dios. Y lo digo muy especialmente para los matrimonios, porque son el cimiento de toda la sociedad, el cimiento de la estructura de la personalidad humana. ¿Dónde fragua la personalidad humana? En la vida de la familia. Y ahí necesitamos aprender a oír qué quiere el Padre Dios de cada uno de los matrimonios, para que no nos acomodemos a los criterios de nuestro tiempo, que nos hacen pensar que el placer es lo más importante y que el papá o la mamá o los dos tienen que darse todo el placer que necesitan, que quieren, que se les ofrece, y rechazar toda la entrega y la donación que supone el matrimonio. Bendito sea Dios que muchos matrimonios lo entienden. Bendito sea Dios que muchos matrimonios lo viven. Pero también es cierto que sobre todo en algunas parejas jóvenes cuesta más trabajo entender el plan de Dios. Y hoy nuestro Señor nos vuelve a decir, si el grano de trigo lo guardamos, se va a hacer polvo. Pero si el grano de trigo lo sembramos en la tierra, muere, ahí da fruto abundante. Hoy Jesucristo con su propia persona nos dice, yo he venido para que crean en Dios, no a través de la sabiduría humana, sino a través de mi entrega, de mi donación, levantado en la cruz, muerto como el grano de trigo, para que la vida llegue al mundo. Pues con alegría, con gratitud a Jesucristo y al Padre Dios y al Espíritu Santo recorramos nuestra vida. Dios nos ha amado hasta darnos a su Hijo, y el Hijo nos ha amado hasta dar la vida por nosotros en la cruz. Que esto nos haga valorar nuestra vida y el seguimiento de nuestro Señor. Que tengan un muy buen domingo.